Hace pocos días estábamos aquí con Jaime Antezana y lo hemos invitado nuevamente para conversar esta vez ya sobre lo que es un golpe muy importante al terrorismo y probablemente al narcotráfico. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Esa es la primera pregunta. ¿Esto es un golpe al terrorismo o es un golpe al narcotráfico? ¿O en realidad para el narcotráfico esto es finalmente indiferente? Yo creo que es un golpe al narcotráfico. ¿Ah, sí? Sí. Epidérmico, superficial, intrascendente, pero es un golpe al narcotráfico. Por lo siguiente, el Perú derrotó a los grupos terroristas. En septiembre del 92 y en mayo, creo, de ese mismo año, cayó Guzmán y cayó Eloy Polay Campos. O sea, esa es la derrota. A lo sumo llegaron hasta el 99 en el caso de Sendero, uno de los bloques más radical, y el 97 creo que hicieron lo de la casa del embajador. Entonces ahí se selló finalmente el fin de la amenaza terrorista, ¿no? Artemio, que estuvo dentro de la corriente Proseguir y después se alinea a la posición de Guzmán, ¿no? Va a abandonar esa posición, va a abandonar orgánicamente el senderismo histórico, pero va a mantener el discurso, ¿no? Pero desde mi punto de vista, tanto Artemio como el grupo armado del GRAE se inscriben dentro del nuevo ciclo de la violencia asociado al narcotráfico. Es decir, para mí esto es narcoviolencia, no es terrorismo. Y voy a demostrarlo. ¿Por qué? Por lo siguiente, todos los ataques a las patrullas policiales en las carreteras, desde el de Puente Chino, que fue en junio del año 2004, hasta en noviembre del 99, han sido para frenar el control del tráfico de drogas, de los insumos químicos, del combustible y de la madera. No han sido para desaparecer la presencia del Estado. Segundo, todos los ataques a las zonas de erradicación, en que han muerto varios erradicadores y 3 a 4 policías, han sido para frenar la erradicación. La muerte de un juez en julio del 2005 y de un fiscal en noviembre del 2007 también tuvieron la misma lógica, frenar el combate contra frenar el decomiso de drogas y el de insumos químicos. Ahora, normalmente al narcotráfico lo que les interesa es, digamos, pasar desapercibidos, tener sus propias rutas, salir del ámbito del control del Estado, que nadie pase por ahí, que nadie se meta por ahí y estamos todos contentos. Tener a Sendero o a alguien que se reclama ser, no sé, hijo de Abimael Guzmán, no es lo que más te conviene, digamos, como organismo de confrontación con el Estado, porque vas a tener mucha más presencia policial y militar ahí. Es cierto que el narcotráfico en lo posible evita tener que confrontar abiertamente con policías o militares. Es cierto, pero el asunto está en que esta organización, cuando retorna o reinicia las acciones armadas, se ensambla nuevamente con el narcotráfico. Es como ocurrió con el agente de Víctor Quispe Palomino en el GRAE. Cuando queda libre, junio del año... ¿Y se les paga por sus servicios? No, es que no es solamente eso. Bueno sería que solo sea sicariato. No, estas organizaciones han estado en el procesamiento, en el transporte de la droga, en el acopio, es decir, compra de droga, y ellos mismos lo sacan y lo venden. O sea, ¿funciona como una firma? Funcionan casi como una firma. El caso de Artemio, de lo que yo sostengo, es que es una MIPE del narcotráfico. No avanzó más, pero se quedó como una MIPE. Y un service que prestaba servicios para frenar el control de drogas y la erradicación. ¿Cuánta gente podía movilizar Artemio? Cuando inició esta aventura, más o menos tenía unas 180 hombres. ¿Esta nueva o la primera? La nueva. La que vamos a verlo desde el 2004 hacia adelante. Claro, porque... Lo otro es la violencia terrorista. Porque ahí sí movilizó muchísimo más gente. El Comité Regional de Guayaga fue uno de los más importantes de Sendero Luminoso, uno de los comités regionales más poderosos. Y él fue de ahí venía la plata. Y él fue el jefe desde siempre. Él fue desde que llegó. Él fue como coordinador del Comité Regional. Así es. ¿No? Entonces, pero esa historia cambia. Cambia porque recuerda que el año 95 la coca y la pasta cesan o se reduce drásticamente su producción. Entonces él también se queda sin la economía. ¿No? Y esto va a regresar nuevamente, el nuevo ciclo de la coca que estamos viviendo ahora y de la cocaína arranca el 2000. ¿No? Tiene sus antecedentes entre fines del 98, 99, pero arranca el 2000. Y es ahí donde él se engarza con este Con este nuevo sistema. Nadie va a dudar de que él está dedicado a eso. Lo que pasa es que no tenemos pruebas. Pero los agentes de inteligencia, la DIVINISET, ellos sí saben, ellos tienen
han logrado contactar con gente internamente. No es por gusto que Estados Unidos le pone una recompensa de $5 millones como jefe del narcotráfico. No por terrorismo, sino por narcotráfico. Claro, a él lo ponen, ¿por qué? Porque él está dedicado a eso. Él cobra cupos de los poseros, cobra cupo por proteger la carga de droga por porcentaje, por kilo de PVC. Entonces, por eso tenía plata. ¿No? Empezó con 180 hombres, hoy se redujo drásticamente eso, más o menos alrededor de 100, 115. Armados, bien armados y aperfechados. Sí, todos estaban bien armados. En noviembre del 2006 se presentaron públicamente, el llamado Frente Guerrillero, salió en los medios de comunicación. Y en sus presentaciones públicas, las últimas con IDL, uno ve una fuerza bien alimentada, bien vestida, digamos, bien apertrechada, bien armada. No ves una tropa famélica, ni mucho menos, ¿no? Así es. Bueno, él tiene un primer golpe, que es la caída de Clay. Ese golpe fue muy sensible. Yo diría que eso fue a la línea de flotación de sus mandos militares, ¿no? Tuvo que recular y por eso en noviembre del 2006 le da una tregua, entre comillas, al presidente Alan García, que recién había entrado en julio. Claro. ¿No? Y le dice una tregua y le da, según él, un plazo de 3 meses para una solución política negociada. Pero ese proceso, ese periodo lo aprovechó para una recomposición, porque había caído Clay y eso era un golpe muy duro, había que rearmar la organización. Y el segundo golpe lo va a recibir en noviembre del 2007, cuando cae JL. Y no cae JL solo, caen con 8. Y JL era llamado el ideólogo, que en realidad se dedicaba a sacar una serie de frases del vademecum, del senderismo. Le sacaba frases para darle cierto discurso a Artemio, ¿no? Y cae, pero cae con 8 miembros. Y eso fue un durísimo golpe. Ahí sí va a experimentar una etapa de repliegue nuevamente y de recomposición. Ahora, este sujeto que se cría finalmente dentro de las Fuerzas Armadas, porque es un servicio militar obligatorio que estuvo en Locumba, en la famosa base de donde salió Humala, es una persona que llega a Lima, se conecta con Sendero Luminoso, es cobijado como un hijo más, pero durante muchísimos años no se sabe quién es. Está en el video de Sorba el Griego y la policía no podía identificar quién era. Recién su identidad se conoce en 2004. ¿Hasta dónde sé? ¿2010 recién? 2010. O sea, ha sido un hombre misterioso. Era un hombre clandestino, como lo era la mayor parte de los senderistas. Lógico. Si no hubiera sido el video de Sorba el Griego, no hubiéramos conocido la Plana Mayor. Así es. ¿No? Entonces, él es un hombre de la estructura. Y fue parte del Comité Central hasta septiembre del año 1992. No se puede seguir diciendo que él es parte del Comité Central, porque ese Comité Central del 92 ya cesó. Ahora hay un nuevo Comité Central. ¿Cuál es el nuevo Comité Central? El Comité Central es el que está emitiendo documentos. Hablando del acuerdo. Todos los documentos que están emitiendo, han emitido documentos, luchar por un acuerdo de paz, solución política. ¿Hay alguna posibilidad que haya existido algún tipo de contacto entre Artemio y las huestes de Sendero Luminoso que están en prisión? No. Todos los de la gente de los penales, de las mujeres y de todos los penales han sacado documentos, que no los voy a traer acá por una necesidad, pero en la que dicen no tenemos ningún contacto con ellos. Es más, ellos no son responsables de lo que ocurre en el Guayaga ni en el BRAE. Ellos han sido muy claros en eso. Ya lo sé, pero digamos, conexión económica, financiamiento, plata, el Movadef se financia de algo, ¿no? Recuerda que Sendero ha sido una maquinaria de guerra, ha tenido que tener autofinanciamiento. Claro. Sus militantes se dedicaban 24 horas del día a la guerra popular, es decir, al terror contra el Perú. Entonces, eso es un partido, es ideología. Y esa gente se dedica hoy, quizás no las 24 horas, pero le dedica 10 o 12 horas al Movadef. Entonces se autofinancia. Recuerda que ha venido de 12 años de terrorismo en el Perú. Entonces esto no es una organización que no tenga recursos. ¿Cuál es el futuro del Guayaga ahora, sin Sendero? Bien, yo creo que el golpe ha sido devastador, ¿no? Como Sendero, digamos. Como estructura armada. Claro. Yo no lo llamo ya Sendero a secas. Me parece que eso es impreciso. Yo lo llamo narcosenderistas. Claro. Porque están metidos en la cadena. Claro. Pero digamos, esa pyme desaparece, pero todas las demás están ahí. Pero por supuesto. Eso es lo que también quería decir. Mucha gente cree que ellos son la única organización armada en el Guayaga. No es así. En la salida del Monzón hacia Singa, y que termina en Carhuaz y en Ancash, todos los mochileros salen protegidos por pelotones de sicarios. Y salen 25, 30, hasta 50 mochileros. Y hay una cantidad similar de hombres armados que protegen el cargamento de droga. Y son sicarios mucho más, digamos, malditos, porque matan a quienes lo ven. Claro. Es la diferencia con el BRAE, que hay sicarios que protegen a mochileros, pero no te matan cuando te ven, te saludan. Entonces estás en los caminos de la herradura, te saludan.
En cambio, allá existen grupos de estructuras armadas, que yo los llamo pelotones de sicarios, que protegen los cargamentos de droga, que protegen a los mochileros, a los cargachos. Allá también se le llaman chalequeros. Eso es lo que dan protección armada. De esos hay bastante, ¿no? En el Monzón, en Aucayacu, el propio Santa Rosa de Misoyo. La droga que salía de Santa Rosa de Misoyo iba hacia Patás. Pasaba por la parte del distrito de Ongón y se iba por Patás. Por lo tanto, eso no va a cambiar. No, eso no va a cambiar, por supuesto. Entonces, se ha anulado, o lo que se está anulando, es un factor de la violencia. Claro. El ideológico. No es eso. Un factor de violencia en el sentido de que esta organización atacaba militares, atacaba zonas de erradicación y ha asesinado de manera selectiva alrededor de 15 personas. Básicamente de Aucayacu y de Yanajanca, ¿no? Entonces, eso es lo que se anula. Pero ese vacío puede ser cubierto por los pelotones de sicarios, fácilmente. Y hay que decirle a la opinión pública, el mes de agosto del año pasado hubo uno de los enfrentamientos más sofisticados que los sicarios tuvieron con la policía. Se enfrentaron a balazos por varios minutos y le encontraron a los sicarios, le encontraron AKM, Galil, granadas y más de 500 municiones. Entonces, bien sofisticados están los pelotones de sicarios que salen por caminos de herradura. No se va a anular la violencia. Eso sí, no se va a anular. Desaparece esta pymes, algún otro la va a sustituir. Ahí se habla de la posibilidad de que Víctor Quispe Palomino extienda su presencia hacia esta zona. Decía que el negocio también está allá. Sí, cuando esto sea suculento, pero recuerda que el Alto Guayaga era la principal zona de producción de hoja de coca hasta hace 3 años. Descendió de 18.000 hectáreas a 13.000 y el Brade subió a 19.000. Claro, porque finalmente todo se mueve, ¿no? Es el mismo número de hectáreas, pero se va moviendo de país a país o de valle a valle. Claro, pero es muy importante eso, porque eso es lo que finalmente... Ahora, en el Alto Guayaga ha habido un proceso de resiembra muy importante, incluso en algunas provincias de la región San Martín, la parte alta de distrito de Campanilla, Pajarillo, Pachiza, Huipungo, o la parte alta de Zapozoa, ¿no? Sacanche, esas zonas de Piscoyaco, están creciendo la coca en esa zona, y por eso Artemio se movía por ahí, ¿no? Se movía entre la pose maceración y la hoja de coca. Que están a la vista y paciencia a todo el mundo, ¿eh? O sea, nadie los oculta. Bueno, muy bien, señora Antezana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos ha dado un panorama de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Finalmente, este es un golpe duro, pero, bueno, el país no puede dejar de estar alerta frente a otro fenómeno mucho más grande, más intenso, que es el del narcotráfico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Vamos a hablar un poquito de esto, pero también de Chile. Ya dije Víctor Andrés y de José Antonio. Volvemos.